tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de debate odontológico. Aquí estamos con el doctor Ansardo López. ¿Cómo estás, Ansardo? Bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal te fue en el Endochiclayo? Muy bien, en el congreso de Chiclayo la pasamos muy bien, por suerte. Conocimos a algunas personas, nos encontramos otras, la verdad, mucha confraternidad, mucha ciencia, valió la pena realmente, muchas novedades. Claro. Y hoy vamos a hablar sobre conductos curvos, atrésicos y cámaras atrésicas, curvos y estrechos, conductos estrechos también. Porque siempre a veces nosotros citamos estos casos que son complicados a primero del día porque estamos más frescos, no estamos tan cansados, ¿no? O alargamos las citas, el tiempo de las citas, ¿no? O tenemos que tener bastante paciencia en estos casos porque bueno, son bastante complicados, pero tú nos vas a dar algunos tips, bastantes luces sobre esto, ¿no? Sobre estos tratamientos. ¿Cómo podemos empezar? Digamos, podemos hablar sobre estos conductos estrechos, Ansardo. Sí, tal vez comenzar diciendo que endodoncia es difícil, sí, por la anatomía, ¿no? Claro. Si todos los dientes fueran incisivos centrales, endodoncia no sería difícil. Claro. Entonces, de ahí deducimos que es difícil justamente por la cantidad de conductos, la longitud de estos conductos, la forma, las curvas que tienen, ¿no? Los achatamientos que puedan tener. Entonces, endodoncia es difícil por eso. Muy al margen de la anestesia, el aislamiento, muy al margen de esas situaciones que se puedan presentar que también hacen más difícil la endodoncia, es el diente sí, el interior del diente el que puede complicarnos un tratamiento. Digamos, y por lo menos vamos a empezar este tema, digamos. ¿En qué empiezas? ¿En las premolares? Podemos empezar por algunas premolares, tal vez, viendo algunas premolares, a pesar de que hay un tema que me gustaría tocar si es posible. Claro que son sí. Incisivos inferiores, por ejemplo. Ya. Incisivos inferiores muchas veces nos pueden llevar a fracaso por situaciones como las que podemos apreciar ahí. Ajá. Sabemos que los incisivos ya no solamente pueden presentarse con un conducto, ¿no? Sino con dos conductos, uno hacia vestibular, otro hacia lingual. Y ese conducto lingual muchas veces es difícil de acceder y muchas veces no se observa por desconocimiento. Entonces uno ve la radiografía desde vestibular y ve en el centro un solo conducto, dejando de instrumentar, de tratar el conducto lingual que estaría por detrás de ¿no? Entonces son dientes que parecen muy inofensivos, muy inocentes, pero nos pueden traer complicaciones como la que estamos apreciando en la pantalla. Y entonces ahí habría que hacer un buen diagnóstico, de repente tomar un tipo de radiografías paralelas, ortoradial. Lo principal es tener el conocimiento, la parte teórica de que eso puede existir y nos puede tocar. Ajá. De tal manera que durante el acceso, la apertura, se extiende un poquito más a nivel del cingulum y con lupas que nos ayuden ver si existe realmente un conducto hacia el lingual para poder ser tratado, para poder ser instrumentado. Definitivamente la ayuda radiográfica, mesializando, distalizando, algo nos puede ayudar en ese sentido. Primero ¿no? es la parte clínica, ¿no? Así es. Ya, y de repente hay un ranking de piezas que son más complejas que otras, ¿no? En este caso, en los incisivos vemos que hay cierta complejidad, pero digamos en los premolares y en los molares, ¿cómo sería el caso? Igualmente, en las premolares, tanto superiores como inferiores, aquí podemos ver algunas premolares inferiores, por ejemplo, donde presentan bifurcaciones a nivel del tercio medio, a nivel del tercio apical, ¿no? Por ejemplo, estas que vamos a presentar acá, donde uno fácilmente puede apreciar esa dificultad que se presentan en dientes que muchas veces los pensamos unirradiculares. Por ejemplo, cuando aparece en la radiografía un conducto radiolúcido y de pronto deja de ser radiolúcido, es que podría darse una bifurcación como la que se aprecia en la radiografía. Esa bifurcación puede estar a nivel del tercio medio, a nivel del tercio apical. Cuanto más apical se presente, más difícil va a ser de tratar, de instrumentar, de obturar. Ahí podemos ver otros dientes extraídos con diferentes
bifurcaciones, e igualmente acá con una trifurcación en diferentes angulaciones, la radiografía y la fotografía y la radiografía, donde también se aprecia cómo se divide, y con otro, la trifurcación hacia lingual. Entonces, fíjense, pasamos de un premolar uniradicular recto o ligeramente curvo a un premolar donde se trifurca, donde el conducto principal se divide en tres. Sí, ahí es difícil encontrar, digamos, una longitud de trabajo. La longitud de trabajo, la instrumentación, volver a entrar al conducto y finalmente la obturación. Entonces el pronóstico de estos dientes por razones anatómicas es bastante reservado, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, está bastante, la bifurcación es bastante alta, ¿no? Ahí está más o menos entre tercio medio, ¿no? A nivel del tercio medio quizás, ¿no? Ajá. Hay algunas, como esta anterior de acá, si es que podemos apreciar en la radiografía, que está bien apical. Claro. Entonces eso puede ser motivo de sensibilidad, aparición de una lesión más adelante, no en todos los casos, porque tenemos la respuesta orgánica, que muchas veces es favorable, pero es para tener en cuenta esta condición anatómica de premolares inferiores. Y lo otro que mencionamos son los premolares superiores. En estos diferentes fotografías de premolares podemos ver distintos niveles donde se bifurca la raíz, tercio medio, tercio apical, raíces fusionadas, inclusive la de la segunda hilera hacia el extremo derecho son tres. No sé si se puede apreciar, tres raíces que se unidas, ¿no? La fila del medio hacia la última de la derecha, donde se unen las raíces. Entonces se hace mucho más difícil acceder, ingresar, es un campo reducido, de tal manera que muchas veces nos complica la situación. Ahí tú abordas con instrumental bastante... Aquí abordamos con una buena apertura, lo que mencionábamos en un principio. Posteriormente a eso, a la apertura, acceder y observar los conductos, la entrada de los conductos, encontrarlos, de ahí acceder a ellos. Y no solamente acceder, encontrarlos, sino mantener uno u otro conducto encontrado, porque muchas veces se pueden perder. Claro. Instrumentar uno, instrumentar otro, uno puede confundirse y pensar que está instrumentando uno y está instrumentando otro. Y también ahí cuando usas en esos tipos de conductos tienen que ser limas pues escalonadas, digamos, no usar, digamos, de la 10 a la 15, no tienen que usar limas intermedias, ¿no? Digamos, para no perderse, digamos, en cuanto a lo que es... Sí, ayuda mucho lo que es mantener la trayectoria del conducto, intercalando limas finas, para saber que uno está ahí. En la radiografía también, en lo posible, identificar cuál conducto es cuál, ¿no? Que a veces se puede confundir. Y dígame, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de permeabilización de los conductos, o sea, para alcanzar la longitud de trabajo, ¿cómo lo abordas, digamos, en estos casos, ¿no? Que tienen bifurcaciones y todo eso. Perdón. Por ejemplo, este caso es una bifurcación de una premolar superior baja. Uno puede pegarse hacia una pared esperando ingresar en ese conducto y después en la otra, ingresando al otro, tomar una radiografía y de ahí intentar mantener uno u otro, lo cual no siempre es fácil, como decimos, porque uno piensa que está en un conducto y de pronto no lo abordó. Entonces ahí ayuda definitivamente lo que es la sensibilidad táctil. La instrumentación mecanizada no siempre nos va a ayudar en estos casos, ¿no? Muchas veces simplemente lo abordamos con instrumentación manual. Claro, ahí es básico, ¿no? ¿Qué otros casitos? Este es otro caso, por ejemplo, donde podemos ver una raíz más corta que la otra. La de la derecha, la diafanizada o transparentada, es por calcificación del conducto, y donde se aprecian unas ramificaciones bastante minúsculas, interconductos, túbulos dentinarios, todo lo que es la anatomía real. Aquí en una visión amplia, lo que es interconductos, conductos accesorios, y aquí por ejemplo lo que es premolar superior, segunda premolar superior la de arriba, primera premolar superior la de abajo. Fíjense cómo se dividen las raíces a nivel apical, una hacia vestibular, la otra hacia palatino. Entonces eso lo podemos ver acá porque lo estamos viendo desde proximal, pero en boca, en la radiografía, lo vemos desde vestibular.
Entonces no vemos esa curvatura hacia vestibular y hacia palatino. Ajá. La percibimos, la sentimos, la podemos intuir. Y en la radiografía de abajo a la izquierda, una segunda premolar superior total y completamente curva. No sé si se puede apreciar. Sí. Difícil de realizar por el grado de curvatura que presenta. Inclusive es difícil de extraer. En el caso de un fracaso, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico, es una exodoncia compleja. Es una exodoncia que va a demandar trabajo. Claro, ahí tienes que preformar, digamos, las limas, digamos, ¿no? Curvarlas, mejor dicho. Curvarlas, en el caso de instrumentos rígidos, precurvarlas, claro. O si no, utilizar limas flexibles. En este caso, la instrumentación mecanizada, rotatoria, reciprocante, ayuda bastante. En estos casos ayuda mucho. Y acá tenemos una premolar superior de 3 raíces, cortas, es como si fuera una molarcita pequeña, ¿no? Más reducida. Entonces también va a demandar bastante concentración, bastante agudización de la vista principalmente para poder abordar. Y en la visión de la izquierda, en la fotografía de la izquierda, y vemos 2 raíces simplemente, ¿no? Pero podemos apreciar que son 3. Como en esta de acá, estas son unas radiografías cedidas por nuestro amigo Renato Leonardo, donde se aprecia la primera y segunda premolares con 3 conductos. En ese caso ya instrumentadas, ya obturadas. Pero ahí ya lo estamos viendo hecho, ¿no? Desde que uno aborda, desde que uno ve desde oclusal, fíjate dónde comienza a trifurcarse cada una, y hay que abordar una, abordar otra y después obturar ese sistema de conductos radiculares. De tal manera que lo que nos gustaría mencionar es, una cosa es la anatomía real, que es la que tiene todas esas minúsculas ramificaciones, interconductos, conductos accesorios, cabo interradiculares, etcétera. Otra es la anatomía radiográfica, que es la que podemos apreciar, que es la que podemos ver, que es a partir de la cual nos podemos guiar, y otra anatomía que podemos instrumentar. Es decir, la anatomía instrumentable, para después evidentemente concluir con la obturación. Acá de hecho que debió utilizar esas radiografías paralelizadas, ¿no? Sí, se utilizan una serie de radiografías distales, ¿no? Mesializadas. Entonces todo eso ayuda bastante, una apertura correcta, el conocimiento previo de que pueden presentarse 2 raíces hacia vestibular y una hacia palatino. Entonces uno ya aborda ese diente con un conocimiento previo, valga la redundancia. Que pueden aparecer esos tipos de raíces, ¿no? Puede suceder, ¿no? Ya sabe uno hacia dónde abordar, mejor dicho, ¿no? Qué fino acabado, ¿no? Sí, eso con instrumentación rotatoria. Y hasta donde llegue el instrumento rotatorio, hasta ahí tiene que llegar la obturación, ¿no? Y cuando se utiliza, digamos, los manuales, hay una fatiga cíclica ahí en instrumentales, otros cuando son bastante curvos, todo eso. Eso se da no solamente en los manuales, sino básicamente en los rotatorios, ¿no? Lo que es la fatiga cíclica, ¿no? Que es el cansancio, entre comillas, del instrumento al girar, al tensionarse por un lado, al distenderse por otro. Y cuando hablamos de movimientos de picoteo, o sea, no sé, ¿a qué se refieren? O sea, para evitar el punto de flexión, ¿no? O sea, exactamente, el movimiento de picoteo es en el caso de instrumentación rotatoria, cuando uno va ingresando y saliendo, ingresando y saliendo. Eso viene porque a alguien se le ocurrió el trabajo del pájaro carpintero, ¿no? Sobre la madera, ¿no? Entonces de entrar y salir, tocar y salir, picar y salir, ¿no? Para no quedarse en una misma longitud donde el instrumento se va a tensionar en un lado, se va a distender en el otro. Entonces al subir y bajar uno rompe esa misma distancia del instrumento, que queda que se tensiona aquí, se distende aquí. Entonces ahí varía, mejor dicho, el lugar de flexión, de tensión, al entrar y salir, ¿no? Para evitar justamente que se fracture o que se separe. ¿Qué tenemos aquí? Y después tenemos imágenes de molares, que son los otros dientes complicados. Otro conducto que está apareciendo, que se está descubriendo, mejor dicho, porque han existido antes. Si hay algo que no cambia en endodoncia, es la anatomía. La anatomía siempre ha sido igual, solo que recién la estamos descubriendo. Ahí, por ejemplo, tenemos un conducto muy pequeño en medio de 2 conductos principales, que actualmente se puede abordar en esa molar superior.
el palatino, mesovestibular, distovestibular y ese conducto que aparece de manera central, de manera centrada, ¿no? Cuando queremos encontrar el cuarto conducto ahí, que es tan complicado, ¿cuál es tu forma de abordar, digamos, de ubicar, bueno, y no tratar de llegar a ese conducto? Porque muchas personas se equivocan o que intentan, sobre todo cuando son odontólogos generales. El conocimiento previo es fundamental. Anatomía, claro. En una molar superior tenemos los dos conductos vestibulares, Ajá. el palatino. El cuarto conducto siempre va a estar por acá, Ajá. entre el mesovestibular y el palatino. Ajá. Siempre va a estar por acá, en la raíz mesovestibular. Ajá. Entonces uno hace su apertura y se pone sus lupas. Lupas básicas. Actualmente es indispensable el uso de lupas en endodoncia. Claro. El uso de lupas, el uso de aislamiento. Ya no se puede dispensar el uso de aislamiento, ni siquiera en operatoria, Claro, ¿no? claro. En estética, en ¿no? dentística, ¿no? Claro. La irrigación y aspiración igualmente. Entonces, uno va directamente a esta zona a buscar el cuarto conducto y tiene que estar por ahí. Y en los molares inferiores va a estar en disto lingual. Claro. Entonces uno lo va a buscar a disto lingual. Uh-huh. A pesar que en molares inferiores ya se sabe que entre los dos mesiales puede presentarse un mesio medial también. Es justamente el que nos estás mostrando. Ese era molar superior, pero por ahí vamos a ver después Uh-huh. el inferior. Ahí, por ejemplo, tenemos una premolar inferior, si podemos ver la bifurcación a nivel del tercio medio. Pero igual es un diente complejo, ¿no? Es un diente que pensamos que íbamos a hacerlo en un solo conducto, se presenta así, definitivamente nos va a llevar más tiempo, claro, más trabajo. Mira, pues. Esta es otra premolar inferior que muchas veces a nuestros alumnos le decimos que ahí lo mejor es evitar que se forme una caries, curar la caries que ya tenía ahí, tiene una restauración. Bueno, evitar eso, y evitar que llegue a la endodoncia, porque va a ser muy complicado. Y si fracasar esa endodoncia, desde el punto de vista quirúrgico, va a ser difícil la extracción también. Es una raíz finita, bastante curva, una porción, no es corta la porción curva, entonces sería complicado para el paciente, para el odontólogo. A la izquierda tenemos una fotografía de una premolar recién extraída y cortada, donde vemos el conducto principal que avanza hasta tercio medio más o menos y desaparece. Eso es lo que mencionábamos al respecto de lo que es la radiolucidez de un conducto que viene bien y de pronto desaparece. No quiere decir que el conducto se haya calcificado, sino que se bifurca, como vemos en ese diente. Y después radiografías en la parte superior y en la parte inferior de premolares bifurcados, trabajados con mucha dificultad. Premolar, conductos que se unen. Lo que mencionábamos de los molares inferiores, de 4 conductos, por ejemplo, como podemos ver en esa radiografía, el cuarto siempre hacia disto lingual. Ahí podemos apreciar cómo se desprende una raicita más, que sería la tercera raíz, las dos mesiales juntas, la distal, y una raicita que en esa tercera raíz estaría el cuarto conducto. Algunas más curvas, otras más rectas. Entonces eso es lo que nos dificulta la endodoncia. En la radiografía inferior izquierda, igualmente hacia el centro podemos ver la salida, creo que sí se aprecia, del cuarto conducto. Es por eso que la amplificación para poder observar mejor en un negatoscopio pequeño, apagando la luz del consultorio, nos favorece ver en una radiografía bien tomada, con posicionador, la radiografía inicial. Ahí podemos ver que hay una raíz más, podemos apreciar eso y en el momento de abordar ya sabemos hacia dónde abordar, de tal manera que el grado de dificultad de alguna manera se va disminuyendo, por lo menos es lo que se pretende. Es básico el posicionador, ¿no? Para tomar radiografía, porque ya sí, al ojo ya... Sí, y actualmente tenemos todas esas ventajas, claro, ¿no? Posicionador para radiografía inicial, claro, se le coloca un aditamento y el posicionador pasa a ser para con aislamiento. Entonces uno va colocando su cono, toma su radiografía y tiene menos inconvenientes. ¿Por qué equivocarse tanto, no? En endodoncia hay muchas cosas que están cambiando y todo este tipo de aditamentos o dispositivos que favorecen su tratamiento. Claro. ¿Tú crees que porque hay muchos fracasos aquí en las endodoncias en molares,
es justamente por no ubicar esos cuartos conductos, porque a veces uno dice, yo terminé en endodoncia, pero el paciente regresa y sigue con dolor. Sí, en algunos casos sí, porque queda un conducto, una pulpa Exacto. sin tratar, que está siendo agredida por un tóxico que es el hipoclorito, Claro. ¿no? Entonces, por fuerzas masticatorias, Ajá. entonces ese diente va a quedar sensible por algún tiempo, hasta que más adelante pueda llegar a desarrollar una lesión periapical. Ujú. Mira que se Y bueno, más imágenes de cuatro conductos ahí también, ahí el diente terminado. Ajá. Ahí está. Este es el que mencionábamos, de 5 conductos en este caso, la molar inferior con un conducto entre los dos mesiales. Claro, ahí lo ampliaste, ¿no? Pero ahí ya están ampliados, pero al comienzo anda a encontrarlos, es complicado, ¿no? Ahí las lupas. Ahora, el hecho de uno saber ya previamente que puede estar ahí, ya sabes a dónde ir a buscarlo, ¿no? Claro. Hay algunas ayudas en ese caso, por ejemplo, el revelador de placa, se puede frotar un poquito, después se enjuaga, ¿no? Entonces ahí ya puede verse que aparece un puntito, entonces uno va atacando ese puntito. EDTA, lima 8, lima 10, en este caso son limas de acero inoxidable de 21 milímetros, que uno puede tener mayor dominio digital sobre esos instrumentos. EDTA en gel. EDTA en solución, solución, sí, porque el gel te va a obstruir la visibilidad. Claro, y en solución te ayuda, digamos, a que se despeje la zona, ¿no? Que actúa como lubricante, que pueda poco a poco abrir camino en ese conducto, que ahí se veía instrumentado, en ese pequeño conducto para ir ingresando gradual. Tú me dijiste revelador, escuché eso. Revelador de placa o detector de caries. Se coloca ahí dentro, ahí se está bien instrumentado, pero hay situaciones donde la cámara se ve constricta, ¿no? Claro. O mejor dicho, el conducto no se aprecia. Claro. Entonces uno le frota con una bolita de algodón, con el detector de caries, lo enjuagas y ahí ves. Entonces ves un puntito ahí, entonces ahí comienzas a terquear. Muy interesante. A terquear hasta que ingresa, ¿no? Muy interesante eso. Esos son conductos, en ese caso, que termina casi a nivel de la longitud de los otros dos, pero en muchos otros casos puede terminar hacia un lado o hacia otro lado, o quedarse a la mitad, o terminar independiente, ¿no? Son diferentes situaciones que se pueden dar. Aquí es básico tener esas limas especiales, ¿no? La 8, la 10 en endodoncia de 21 milímetros de acero inoxidable son indispensables. Claro. Y cuando usas las flexibles, o muy flexibles, porque también hay limas muy flexibles, ¿no? Para conductos curvos, principalmente, pero cuando el conducto ya está explorado, ya existe una vía ahí para poder llevar la lima flexible. Porque recordemos que estas limas, por su propia flexibilidad, su punta inactiva, se puede doblar en el camino, entonces muchas veces no sigue el trayecto. Entonces es mejor crear una vía inicialmente para que ya después la lima vaya instrumentando la vía preparada previamente. No sé si me dejo entender, ¿no? Una 8, una 10, acero inoxidable, ya se crea un camino, digamos. Y en ese camino es donde ingresan los instrumentos flexibles. Dime, ¿y en qué casos de estas piezas que tienen conductos curvos utilizas instrumentos rotatorios o manuales, o combinados en todo caso? En la mayoría de casos utilizamos instrumentación mecanizada, hibridizando lo que es un sistema, otro sistema, ¿no? En relación a sistemas rotatorios o en relación a sistemas reciprocantes, incluso en relación a sistemas oscilatorios, que si bien es una forma de instrumentación mecanizada que no ha ingresado a nuestro país, es bastante buena, es bastante efectiva, ¿no? Y tenemos la oportunidad de poder utilizarla. Claro, sí lo hablamos la vez pasada. Sí. Claro. Y ahí también hay otras terminologías, ¿no? Que justamente estábamos hablando antes, cuando hablan de instrumental con tupper bajo, ¿no? Para no pasar el 0,6, ¿no? Riesgos de fracturas. Esa es la conicidad del instrumento, ¿no? El que utilizamos nosotros es una conicidad de 0.02, de 0.4, 0.6, ¿no? Varía. Y en cuanto al PAT en sí, cuando están utilizando instrumentos rotatorios, como para que no... Son situaciones que se dan durante la instrumentación, ¿no? Llegar hasta el extremo apical, sobrepasarlo un poquito, terminar al límite, terminar un poco antes. Son diferentes escuelas filosóficas endodóncicas. Algunos piensan llegar hasta el límite exacto, límite apical de trabajo anatómico. Otros retroceder un poquito, ¿no? Dejar ese espacio ahí. Son diferentes escuelas.
Incluso cuando son estos conductos curvos, también los conos los tienes que curvar, ¿no? Cuando ya en algunos casos puedes precurvarlos, en algunos casos, pero generalmente el cono se va adaptando a la forma que uno le dio con el instrumento. Sí, el cono va ingresando y toma la forma dada por el instrumento. ¿No hay forma, digamos, de mantenerlo curvado, digamos, el cono? Sí, la gutapercha puede curvarse un poquito. Se curva y se mantiene. Se mantiene unos segundos ahí. Ok. ¿Tenemos algo más de conductos curvos? Otro punto que nos gustaría resaltar en relación a anatomía, por ejemplo, son los molares inferiores, las segundas molares inferiores o los segundos molares inferiores. Un compatriota nuestro que trabaja mucho esto es Ronald Ordinola en Brasil. Y justamente aportó bastante en relación a este tema en el Congreso de Chiclayo. Aquí vemos algunas imágenes que él nos proporcionó, donde el conducto tiene forma de C visto desde arriba, visto desde oclusal, ¿no? Es una C que puede verse interrumpida o puede verse continua en todo su trayecto. Inclusive si vemos el alveolo de la segunda molar, vemos la forma de C, ¿no? Hacia vestibular. Entonces, esa forma del alveolo, que es la forma de la raíz, cuyo conducto respeta la forma de la raíz, es una forma de C. Y hay que instrumentarla y hay que obturarla de esa manera. Ahí podemos apreciarla en una vista desde oclusal y desde vestibular. Y ahí claramente podemos ver cómo se presenta. Que desde el punto de vista radiográfico, esa es una radiografía desde vestibular, donde no hay ningún tipo de interferencia de tejido blando, tejido duro, nada, se puede apreciar lo que existe uniendo estas raíces. Sin embargo, en boca es difícil de percibir, ya existe la interposición de otros tejidos, de tal manera que muchas veces vemos la radiografía y pensamos, tiene dos raíces, y es una raíz en C, solo que en qué casos descubrimos principalmente en segundas molares inferiores, 3-7, 4-7. Ahí los conductos parecen que estuvieran listos como para hacer la endodoncia, o sea, bastante claros y sencillos. Es un diente joven, ¿no? Conductos accesibles, solo que el conducto es dando la vuelta de un lado hacia otro. Mira, qué interesante. Entonces definitivamente lo hace un poco más complejo. ¿Y ahí cómo haces el trabajo? La instrumentación es irse a un lado, irse para el otro lado, mucha irrigación y aspiración, lo que mencionábamos, y seguir y avanzar ahí, y la obturación más compleja todavía. Por eso hay algunas situaciones como por acá vimos, donde, este es el caso de un colega, donde la obturación queda así, por ejemplo la de la izquierda, y uno la ve y dice, bueno, aquí queda un poco radiolúcido, ¿no? Pero no sabe el grado de dificultad que ha enfrentado el colega para poder obturar y llegar a una visión radiográfica de ese tipo. En este caso es aparentemente instrumentación rotatoria. Claro, ahí digamos el cono principal entra a un lado, entra al otro lado y queda todo este espacio. Exacto. Para ser rellenado, ¿no? O con algún otro tipo de obturación termoplastificada, para ayudarnos en relación a eso. Entonces, con esto queremos decir que en realidad endodoncia es difícil por la parte interna del diente, que es su anatomía. Esta es una tomografía y ahí podemos ver claramente la forma de C que tienen los conductos de las molares, de las segundas molares. Dime, Cerro, aparte de las radiografías, del microscopio, de las lupas, ¿algún aditamento o un instrumental auxiliar, la tomografía, te he escuchado? ¿También utilizan eso? La tomografía actualmente es de gran valía en lo que es endodoncia. Es un recurso auxiliar muy preciso, cuyo costo cada vez está disminuyendo, de tal manera que puede masificarse, va a ir masificándose. Algunas universidades, algunos consultorios ya cuentan con tomógrafos, ¿no? Entonces la cosa ya es más fluida. Es como antes, no sé, nosotros no lo hemos visto, pero no todos los consultorios tenían rayos X. Claro. No, actualmente todo el mundo tiene rayos X, lámpara de luz halógena, etcétera. Yo creo que en algún momento eso va a diversificarse un poco. ¿Y esos tomógrafos son especiales? Son los que utilizan la técnica de Combin, ¿no? Justamente para poder detectar este tipo de circunstancias, perforaciones, desvíos, conductos accesorios, ¿no? Y ayuda
enormemente lo que es endodoncia. Claro, microscopio también sería ideal, ¿no? Que Microscopio también sería ideal. Sí. Bueno, todavía el costo lo hace un poco inaccesible y requiere un periodo de entrenamiento previo, definitivamente, claro que sí. ¿no? Para poder acostumbrarse. Cambia un poco la situación de trabajo. Claro, Sí. pero tú normalmente trabajas con tus lupas. Con las lupas. En la universidad trabajamos con microscopio, ¿no? En algunos casos. ¿Qué lupas usas tú en todo caso como para...? La lupa es de cabeza, nada más. Ya. Esta lupa de cabeza acá, y ahí uno se acerca. Ya. Algunos de nuestros alumnos ya trabajan con las otras lupas que tienen para graduar, Ajá. inclusive con su LED, ¿no? Claro, Entonces su favorece enormemente el trabajo. Enormemente, sí. Endodoncia actualmente cuenta con esos recursos, como mencionábamos, ¿no? Ajá. Uno de esos es la magnificación e iluminación. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar, digamos, esas lupas? ¿En cualquier En Emancipación, en Paruro, inclusive cerca de Capón, a la calle Capón. A que utilizan como los relojeros. Exactamente. Claro. Hay y se lo digo a mis alumnos, y siempre lo tomo un poco la broma, pero hay muchos se han comprado. Sí, se ha visto, inclusive es un poco más económico, ¿no? Económico, sí. Entonces ahí hay un señor ambulante que él vende todo tipo de lupas. Para la cabeza, para la mano, lupas más gruesas. Uh-huh. Que las convencionales que nosotros utilizamos. Entonces uno pone esa lupa en una radiografía y ve el contorno del espacio del ligamento periodontal, donde se interrumpe, donde continúa. Entonces tu observación es mucho más precisa que con una sola radiografía. Entonces tú ves que se interrumpe, que ya no continúa, muy probable que haya lesión periapical. Claro. Tú ves que continúa todo el contorno de la raíz. Aquí no está, este contorno está íntegro, el ligamento. Entonces estas lupas ayudan mucho, ¿no? Y son chiquitas, son con luz, esta de cabezal. Claro, solamente que hay que acercarse bastante, digamos, ¿no? Sí, sí. Inclusive hasta me sé la dirección de donde trabaja el señor, ¿no? Ahí en Paruro. Sí. O si no, en cámara, no hay problema. Claro, no. No obtengo nada de eso, por si acaso. No, sería ideal, porque no solamente para los estudiantes, sino para el odontólogo en general, que también... están aprendiendo estos tips, ¿no? Por ejemplo, de la placa, o de la doble placa, de las lupas, ¿no? Que les puede ayudar bastante para poder trabajar con esas piezas, ¿no? Sí. Bueno, amigos, volvemos después de esta pausa comercial con el doctor Ansardo López para hablar sobre conductos calcificados. Ya venimos. Amigos, volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Ansardo López. Ansardo, ahora tenemos unas dudas sobre los conductos calcificados. Realmente esto se produce por respuestas pulpares antiirritantes o por qué otro motivo podrían producirse? Bueno, la calcificación de conductos, como la que podemos apreciar en el esquema de la izquierda, puede ser por diferentes motivos, inclusive una de las razones es idiopática, ¿no? Otra puede ser los traumatismos, ¿no? Claro. La combinación de traumatismos, en algunos casos la respuesta propia dentinaria a través de los odontoblastos que va formando esto, ¿no? Claro. Y eso definitivamente va a complicar el tratamiento endodóntico para su abordaje, porque no se ven los conductos y, como se aprecia en el esquema, dientes que presentan lesión periapical. Entonces, el hecho de que no se vea el conducto a simple vista no quiere decir que no existe. Existe el conducto, simplemente que no se puede ingresar, no se puede abordar por el diminuto tamaño que ya presenta. Claro. De tal manera que no puede ser tratado convencionalmente. Sin embargo, se ve que existe, ya que se aprecia la lesión periapical. Eso significa que hay una infección que está llegando hasta esa región periapical y se da la infección. O sea, ese diente está necrótico. Necrótico y presenta infección alrededor de la punta de la raíz. Entonces, abordar estos dientes, ingresar a tratar estos dientes no es nada fácil. Es mucho el riesgo de perforación, de desviarse, de debilitar el diente. Entonces, la conversación con el paciente es fundamental, explicarle de qué se trata, que uno va a hacer todo lo posible, pero que existe el riesgo de algún desvío o perforación, que complicaría más el pronóstico del tratamiento. Sin embargo, no hay otra opción, inclusive el uso de lupas, detectores, inclusive la misma fresa pequeña nos ayuda a ir buscando, muchas veces fabricando el conducto,
Y se dan situaciones muy sui generis en relación a esto. Por ejemplo, cámaras calcificadas como en ese esquema con lesión periapical y la corona oscurecida. Pero el diente está íntegro, que recibió un traumatismo de hace muchos años, se oscureció, se obliteró, o evidentemente se necrosó, y ahí ¿qué hacemos? Entonces, en la corona está oscura, presente desinfección, hay que tratar ese diente, hay que hacer apertura. Muchas veces se encuentra el conducto a pesar de que no se vea radiográficamente. Entonces, en ese caso, explicarle al paciente, conversar con él, si hubiera la necesidad de un consentimiento informado por escrito, que lo firme, ¿no? Si uno, una cosa es que uno conozca a su paciente, otra cosa es que ahora creo que paciente, ¿no? Llenar ese tipo de documentos. Sí, evita problemas. Sí. Entonces, en algunos casos se hace la apertura y se encuentra el conducto. Entonces ahí uno ya va permeabilizando. A veces no se oblitera por completo. No se oblitera por completo, ¿no? Entre la 8 y la 10 para poder abordarlo, EDTA, irrigación. Muchas veces en solución. Muchas veces la lima 8, la 10 se van doblando, hay que cambiar de lima, porque ahí básicamente son limas rígidas de acero inoxidable, no flexibles. Uno para hacer mayor presión y otro porque tiene aristas de corte para poder ir cortando e ir ingresando. Y muchas veces se puede abordar, no hasta la longitud de trabajo deseada, pero se puede abordar en algo el diente. Ahora, hay situaciones donde también el conducto está calcificado y necesita un perno y una corona. ¿Dónde vamos a colocar el perno si no podemos hacer la endodoncia? ¿No? Entonces muchas veces hay que fabricar, colocarlo. Ahora, la respuesta orgánica es excelente, ¿no? Increíble el organismo, ¿no? Eso no quiere decir que se deba hacer de esa manera. Claro, ahí además ese perno es pero sí. Y bueno, el otro, el de la derecha, que se ve claramente que había un desvío, perno bastante corto, presencia de radiolucidez periapical y lateral, entonces el pronóstico en esos casos es bastante reservado. Pero es una situación muy compleja, muy difícil, el conductos calcificados. Generalmente tú dirías del 100% de casos que has tenido de conductos calcificados, digamos un porcentaje de éxito de esos. Recuerdo muy claramente un caso de un amigo tomó tetraciclina de pequeño, tenía los dientes pigmentados y aparte este diente se le había necrosado y lo tenía oscuro y tenía lesión periapical. Entonces se le hizo la apertura, se intentó abordar hasta casi tercio medio y entonces hay un momento que uno ya le da temor, por más que haya conversado con el paciente, haya consentimiento firmado, por lo que puede suceder, ¿no? Entonces, en ese caso se optó por tapar esa parte cervical, hacerle el clareamiento o recromia interna y hacerle cirugía periapical. Es decir, el diente se abordó desde cervical, ¿no? Desde el aspecto coronario, convencionalmente se selló con ionómero todo para poder proceder al clareamiento interno y después se selló por apical también, ¿no? Apicectomía, obturación retrógrada y sellar. Y ahí esperar. Así le hizo el sellado biológico, algo así como dijo el doctor Marcos Cueva, ¿no? Algo así, claro, con ionómero. Lo que pasa es que y se logró recuperar el color natural del diente, no hubo una recidiva, no hubo presencia de sintomatología, de signos, el diente quedó en función masticatoria, estética y fonética, estética porque se recuperó el color, y sin evidencia radiográfica de lesión. Eso fue por un tiempo, pero a los 2 años el paciente lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver con el diente oscuro. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, con cierto fastidio, ¿no? Y le expliqué y le hice recordar. Ese diente no había sido un diente que se había oscurecido por razones endodóncicas. Por ejemplo, que queden restos pulpares en cuerno, restos necróticos de gutapercha, de óseo de zinc, que es con lo que va a llevar a que se oscurezca la corona. Que no es que la endodoncia oscurezca el diente, es quien hace la endodoncia y no limpia bien, correctamente, no corta a nivel de gutapercha, obvio que el diente se va a oscurecer. Entonces no es la endodoncia satanizada por muchas décadas la que oscurece el diente. Pero en este caso se había oscurecido y yo había tomado todas las medidas del caso para que eso no se dé. ¿Qué es lo que sucede? Que un diente traumatizado es diferente a un diente que se oscureció por razones endodóncicas.
Un diente traumatizado tuvo el golpe, toda la descomposición sanguínea que queda en dentina, tuvo los dentinarios y existe la posibilidad de recidiva, que fue lo que sucedió en este caso, y recidivó. No desapareció el problema periapical, pero desde el punto de vista estético ese diente recidivó y se oscureció de nuevo. De ahí ya no lo volví a ver, ¿no? Se quedó un poco mortificado, pero lamentablemente se hizo todo lo que se podía, ¿no? Claro, y se le explicó, y bueno, en esos casos sí también es bueno el consentimiento informado. Y en ese caso tal vez, ¿no? Para que recuerde el paciente. Claro. Recuerdas que bueno, yo te expliqué y aquí está, y tú lo filmaste. Porque a veces de palabra por ahí que no, claro, así como no recuerdan, ¿no? La endodoncia, hay mucha gente que está cambiando la mentalidad, ¿no? Y por eso es bueno que los colegas se vayan preparando en esto de la endodoncia, porque yo trabajo en un hospital y cada vez son menos las exodoncias. Qué bueno. Hay más pacientes que se preocupan y apuestan por la endodoncia. Sí. Claro, solamente hay que darles una buena educación, porque la endodoncia no es que quede ahí, se hace la endodoncia, se sutura y nomás queda, no, hay que reconstruir la pieza dental. Entonces, como hay esa opción y los pacientes ya están cambiando su mentalidad, va a haber más endodoncias para los colegas, pero los colegas también tienen que estar preparados para eso. Sin duda. La endodoncia hecha a conciencia, con buena intención, con una preparación adecuada. ¿Y a qué me refiero? A saber aislar. Hay muchos colegas que lamentablemente no aíslan. Esto lo venimos repitiendo años tras año. El aislamiento ya no se puede dispensar el aislamiento, es indispensable, ¿no? Y muchos no saben, no aprendieron bien, fue complicado, le dolía al paciente, los docentes no insistieron, entonces pasan a recibirse y no hacen aislamiento absoluto. Y el aislamiento absoluto significa que no entren más microorganismos, que lo que uno logra retirar ahí deje el campo en mejores condiciones para ser rellenados, y muchas veces el organismo responde favorablemente a eso. Claro. A pesar de no quedar una endodoncia desde el punto de vista estético bonita, no completita, pero biológicamente sí hay una respuesta. Entonces en eso nos ayuda el aislamiento absoluto y lo que acabas de mencionar, que el diente se termine la endodoncia con la restauración coronaria, sea cual fuere. Y para que la gente no satanice la endodoncia, pues hay que prepararse, porque hay que hacer buenos tratamientos. Y la gente ya se da cuenta que su pieza le ha durado y le está durando bastante tiempo, ¿no? A pesar de que se han descuidado todo, y ya pues apuestan a no sé si vale la pena, sí, hazte la endodoncia, y eso se va transmitiendo, ¿no? Hay un acápite, un tópico dentro de lo que es endodoncia, que es selección de casos, y otro tema que se habló hace algunos años, por algún tiempo, que es paradigmas en endodoncia. Por ejemplo, todo diente con endodoncia se oscurece. Ya estamos viendo que es falso, no es así. O todo diente con endodoncia necesita poste o espigo. Entonces, si bien hay artículos y evidencia científica que sustenta esa necesidad de que lleve un poste, actualmente se sabe que puede reforzar toda esa estructura a manera de un solo bloque, incorrectamente colocado va a debilitar, pero hay muchos dientes que no necesitan poste. Y si bien hay esa evidencia científica, hay una evidencia clínica también de dientes que han pasado décadas sin poste y están ahí. Obviamente tiene que haber un balance oclusal, los cuidados del caso, ¿no? Para que ese diente no se fracture. La apertura haya sido adecuada, pues es otro paradigma. Te haces endodoncia y el diente se te va a romper. No, depende. Depende si la apertura fue exagerada, si tenías mucha caries, si es un retratamiento, si la oclusión del paciente está desbalanceada, si faltan dientes. Entonces, evidentemente van a haber dientes más cargados que otros que van a sufrir ese impacto, y el diente con endodoncia es un diente que está en desventaja en relación al diente natural y puede llegar a fracturarse. Otro paradigma, recuerdo que era en molares inferiores no se hace endodoncia, en terceras molares, ¿no? Inferiores, por ejemplo. Y hay molares inferiores que están mesializadas, es un solo conducto enorme, el paciente tiene una apertura bucal suficiente como para uno llegar y hacerle endodoncia en la tercera molar, ¿no? Incluso ha perdido la segunda y le puede ayudar. Ha perdido la segunda, estratégicamente ese diente es importante como pilar de prótesis, apoyo de una PPR. Entonces, situaciones en que ya no va a depender tanto de la indicación, sino de la habilidad del endodoncista.
yo recuerdo mucho también la parte de cirugía periapical, que no, cirugía apicectomías, por ejemplo, o cirugía parendodóntica en premolares, porque está cerca al mentoniano, claro, o molares porque está cerca al dentario inferior, pero eso... Claro, molares, parte... mucho que no tienen miedo a hacerlo, o no lo quieren hacer, claro, o les parece que es una locura, ¿no? Pero sí se hacen, ¿no? Y depende del manejo del cirujano, claro, la habilidad, destreza, experiencia, el estudio previo para claro, no abordar, ¿no?, con más delicadeza, ya desde el punto de vista quirúrgico. Entonces ya depende mucho de quién va a realizar la preparación, la experiencia, ¿no? Igualmente con las endodoncias. Ok. Muchas gracias, don Sardo. Muchas gracias por venir al programa. No, de nada, siempre un gusto, un placer intentar compartir algo de lo que hacemos en nuestra práctica. Y te esperamos en una próxima oportunidad. Y amigos, no se olviden que este programa va a salir el próximo miércoles a las 4 aquí en Debate Odontológico por TV COP, el canal de los odontólogos. Nos vemos hasta el próximo miércoles.